Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, amigo de esta casa, además a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Enrique, buenos días. Bueno, a ver, el congresista García Belaúnde dice que en realidad esta carta que el presidente mandó al secretario general de la OEA es cuestionable, entre otras cosas, porque no lleva la rúbrica de un ministro. Es una carta simple, es un oficio simple, no se ve mayor membrete. ¿Esto puede tener algún tipo de consecuencias? No, pero por supuesto que no. Primero que la OEA, acabo de escuchar la información, pero la OEA no tiene presidente, tiene un secretario general, que es Luis Almagro. Y en consecuencia, lo que ha hecho el jefe de Estado, el presidente de la República, es una atribución conforme a la regla de la política exterior peruana que él lidera, que él dirige de acuerdo con la Constitución política. Él tiene derecho como presidente de la República de dirigirse personalmente en este caso. Claro que sí, pero además de eso, está en la regla, mira la simetría, porque la Carta Democrática Interamericana, artículo 117, que ha señalado el presidente en su carta, establece claramente que si existiera elemento de juicio donde la situación interna del Estado, es decir, la institucionalidad, estuviera en riesgo, el jefe de Estado debe o podría enviar una petición al secretario general de la OEA para que envíe observadores. Ahora, el artículo 17 es efectivamente como usted lo describe, pero es un tanto gaseoso, ¿no? O sea, efectivamente puede recurrir al secretario general. El artículo 18 añade que cuando un Estado, que también invoca la Carta Kuczynski, cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. Hasta ahí estamos. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación y en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Evidentemente Kuczynski está diciendo, si me vacan, ustedes deberían considerar que se están cumpliendo los postulados, ¿no? Que tienen en cuenta en el artículo 17 y 18 y se pueden adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. ¿Qué tipo de medidas son las que se estaría hablando hipotéticamente si es que la OEA encuentra pues irregularidades en este proceso? Esto último que acaba de decir es muy importante porque no es por el hecho solamente de la petición presidencial del Estado peruano. Es decir, está en función del informe que van a evacuar los observadores de la OEA que acaban de llegar a Lima. Jean-Michel Arrighi, estuvimos en Panamá y en Medellín últimamente, lo conozco muy bien, es un probo miembro de la OEA. Y entonces, claro, a la luz del informe, lo que puede evacuarse es que si el secretario general estimara que en el informe queda establecido que realmente se ha puesto en riesgo la institucionalidad del país, lo primero que hace es convoca al Consejo Permanente. Es decir, los representantes de los Estados miembros de la OEA que están en Washington, en la sede de la... Eso es rápido, eso es más o menos... Eso es inmediato. No hay que esperar meses. No hay que esperar, pero lo puede hacer, es una convocatoria que se hace en días. Si acaso, Enrique, el propio Consejo Permanente confirma que efectivamente hay una situación que produce quiebra del sistema, entonces convocan a una asamblea general y allí estamos hablando de otro level, de otro nivel de cosas, porque estamos hablando de los cancilleres de los Estados miembros de la OEA. Ahora, el presidente en su carta se refiere a puntos, o sea, ya él traza su cancha, ¿no? Dice, ocurrencia de algunos hechos que afectan la estabilidad democrática, se refiere a la situación del Tribunal Constitucional, que ahora se estaba diciendo si están pidiendo que destituyan a uno o a tres. En realidad se pide la destitución de uno, su inhabilitación y la sanción para otros tres, ¿no? Pero también se refiere a el intento de destituir al fiscal de la Nación. En el caso del TC, es el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está bajo el paraguas de la OEA, el que ha parado la situación en el Congreso. Ahora están diciendo el presidente Galarreta si es que van a tomarlo en cuenta o no, pero entiendo yo, el Perú está comprometido al fuero jurídico internacional, ¿o no? Pero por supuesto, ahí hay que decir dos cosas. No es optativo esto. No. Existe un jus imperium, o sea, hay un acto imperial del Estado peruano que está subordinado
al sistema supranacional internacional, primero en el marco del fuero político que es la OEA y segundo de una corte supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el Estado es parte de un sistema en el que acepta reglas. ¿Qué reglas? Las de la Carta de la OEA de 1948, la de la Carta Democrática Interamericana del año 2001 y por supuesto de los que inspira la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Entonces, esto se llama la trilogía del sistema panamericano que el Perú se vuelve, como los demás miembros de la OEA, un subordinado. ¿La OEA tiene algún tipo de, vamos a llamarlo así, que sé que no es el término exacto, pero algún tipo de jurisprudencia, porque ya han sido vacados pues una buena cantidad de mandatarios latinoamericanos en los últimos años? Algún tipo de decisiones que le den marco a lo que vamos a vivir ahora? Lo que me decía un especialista es que la OEA no garantiza que nadie se atornille en el poder, sino lo que garantiza es la gobernabilidad democrática y que se aseguren esas condiciones. Lo que tenemos que... A ver, ¿cómo podríamos describir la situación a la luz de estos hechos? Tu reflexión es muy importante, pero hay que decir algo. La participación de la OEA jamás nunca puede colisionar con el derecho interno. El derecho interno tiene una coraza que se llama soberanía del Estado. Sin embargo, los Estados pues democráticamente se armonizan y se organizan para justamente todos considerar reglas de convivencia pacífica, si no sería pues un sistema anarquizado de la región. Y la OEA está justamente para poner unas reglas que todos en el pacto social hemisférico han aceptado y en consecuencia se supeditan a estas reglas. ¿Cuáles serían esas reglas en una situación como esta? La Carta Democrática Interamericana es muy clara, que nosotros fuimos los parteros en el año 2001, Enrique. Es decir, la regla es que debe presupuestarse que en ningún caso debe alterarse el régimen democrático o no debe producirse una ruptura del régimen democrático. Esta sería una ruptura si es que Kuczynski es vacado, porque en el Congreso lo que dicen es que todo está de acuerdo a la ley y a la Constitución. Mira, yo te digo una cosa, de acuerdo a lo que estamos viendo hasta el día de hoy, con el cumplimiento de la Constitución política y con un reglamento en el Congreso cuyo modus operandi nos puede a muchos sorprender, pero es un procedimiento rápido, yo no tengo la certeza de que pudiéramos estar hablando de una ruptura de un régimen democrático. Pero esa valoración no corresponde a Enrique ni a Miguel Ángel, corresponde a la OEA, que hará su valoración. Y como entiendes y como sabemos, no existe pues un acto de interpretación imperativa o coactiva por parte de la OEA, sino de carácter recomendativo. ¿Qué es lo extremo que puede hacer la OEA ante una situación donde la interpretación de la OEA sea que ha habido una situación que ha puesto en fragilidad el sistema democrático del país? Pues opera el artículo 21, que es el que continuaba los que has leído. Es decir, la OEA determina la suspensión del Estado de la organización al haber comprobado que existe una evidente ruptura del régimen democrático a la luz de la vacancia producida al jefe de Estado, si esa fuera la consecuencia que se produjera más tarde. Pero es interpretación de la OEA, no nuestra. Son 3 o 4 argumentos a ojo de buen cubero que está utilizando el Ejecutivo, o el presidente, mejor dicho, ¿no? Uno parece ser el tema de los plazos, ¿no? Otro parece ser el tema de adelanto de opinión de los congresistas, que yo no sé si... Uno cree que políticamente de repente no habría problema en que los congresistas adelanten su opinión, habría que ver, ¿no? Otro es la misma redacción de la moción de vacancia, que tiene muchos problemas de forma y de fondo, al parecer, en términos de lo que sería el sistema incluso político. Y un cuarto punto que es fundamental para la descripción que hace Kuczynski es ver este intento de vacancia como una parte de un engranaje que va más allá, del lado del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, en fin, hechos pues que podrían considerarse autoritarios. Todo esto es lo que configura la argumentación del presidente, porque si no, claro, también vaya, un presidente podría decir, a mí no me vacan de ninguna manera, ¿no? Tampoco se trata de eso. Bueno, mira, yo siempre digo en mis clases a mis alumnos que cuando uno habla de cosas del derecho, debe entender que el derecho es una ciencia inexacta, no inválida, inexacta, porque el conglomerado... Sigue siendo una ciencia. Sigue siendo una ciencia, pero el conglomerado de asuntos
entonces son distintos, porque los argumentos del jefe de Estado son válidos desde su estrategia, pero seguramente el Congreso puede tener los propios. El modus operandi establecido en la Constitución política con las reglas del artículo 113 y el reglamento del artículo 89 del Congreso de la República, por ejemplo, es súper rápido. Ese modus operandi es un asunto stricto sensu de carácter político. Lo que vamos a ver es un juicio político. En el juicio político hay un ensanchamiento de criterios, Enrique. Y ese ensanchamiento de criterios, por ejemplo, ha llevado a que algunos constitucionalistas digan que solamente puede haber vacancia cuando se trata de delitos. Otros dicen no, porque se trata de una incapacidad moral permanente, que por si acaso en el derecho comparado solamente la tiene el Estado peruano. Fíjate, en la región, mira las diferencias que existen. Eso es muy importante. O sea, no hemos visto, viene esta acotación, en el derecho comparado regional, que haya un país donde tenga en su constitución política la naturaleza de la incapacidad moral permanente. Hay incapacidad mental, como en el caso ecuatoriano, o faltas absolutas en Colombia, o en el caso lo mismo de Chile. Pero me dicen que esta suerte de, no sé si llamarla desviación, perversión jurídica, ¿no?, que se desarrolló en el Perú a partir de la incapacidad moral permanente, viene pues precisamente de la incapacidad mental, muy asociado también a la incapacidad física, de repente la avanzada edad, pero en algún momento es que se da este volteretazo y tenemos este concepto que es de una abstracción y de una libertad interpretativa que, bueno, va a depender pues de cuántos miembros de oposición tengas en el Congreso probablemente. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, nos convocó a un grupo de abogados para conversar y dilucidar qué cosa era justamente lo que tú acabas de decir, esta incapacidad moral permanente, y no llegamos a ningún acuerdo, porque es tan elástico, es tan amplio, que lo que sí hace presumir que se pueda tratar como una incapacidad moral permanente es que la circunstancia del acto de factum, de hecho, no de derecho, hace irresistible que quien tenga el cargo, no es cualquier cargo, porque ningún peruano, solamente el jefe de Estado, personifica a la nación. Es decir, el Estado peruano se hace persona humana. Fíjate, toda esa figura que hace el derecho, hace evidentemente irresistible la permanencia en el cargo. Pero esto, evidentemente, para demostrar este acto de factum, Enrique, es bastante complejo. Tendríamos que, resumiendo, tendríamos que decir entonces que la mentira, la falta de prolijidad, el conflicto de intereses, también es una definición elástica. Lo que ha pasado con el presidente Westfield, ¿no?, hace 10 o 12 años, hiciera imposible el ejercicio de su mandato como presidente de la República. Por ejemplo, que, digamos, fuera propenso a servirse del Estado o de los negocios que se pudiera hacer desde el Estado. Claro, ¿Me equivoco? Sí, es verdad así. ¿Y por qué esto? Porque esta incapacidad moral permanente significa que quien detenta un cargo, por esa incapacidad moral que colisiona con la axiología política, más allá de la axiología jurídica que se ve en tribunales, etcétera, hace que el cargo pueda promover y generar una consecuencia. ¿Cuál? El acto irresistible de la permanencia en el cargo. Yo quiero terminar con esto. Fíjate, sí me parece que el presidente de la República, la carta que envió es una carta legítima, es una carta que le compete, pero lo he visto solo. Y la política exterior del Estado peruano la inyecta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa era mi última pregunta. ¿No se ve la rúbrica del canciller de la República? Este es un papel que parece que sale del despacho del presidente, es un oficio simple, fíjate, seguramente redactado con su abogado, Alberto Morea. Me llama poderosamente la atención. ¿Pero dónde está el canciller? El canciller Luna, perdóname, pero de repente se fue a la luna. Y lo digo con todo respeto, porque en una situación de esta naturaleza, el jefe de Estado debe contar con su mayor y más importante asesor. Es su asesor en relaciones internacionales, de política exterior, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Cuidado aquí que estamos viendo que sobrevengan algunos actos conflictuales en el sistema interamericano que pudiera tener el propio canciller, por ejemplo, con alguna autoridad de la Secretaría General de la OEA. Estas cuestiones han llamado muchísimo la atención, que no esté un presidente acompañado
de su canciller. Ha sido de la trascendido República. ampliamente, porque me lo ha comentado gente del propio gobierno, ampliamente que ha circulado pues de manera generalizada, que el canciller no quería. Esperemos que el presidente de la República... No quería recurrir a la OEA. Y eso, si así ha sido, si ese trascendido se confirma y la nebulosa pasara, por ejemplo, como los peruanos queremos que la institucionalidad gobierne, y en una de esas consecuencias sea que el presidente continúe en el cargo, a mi juicio lo que le queda al canciller es la renuncia, porque un presidente en circunstancias como la que está viviendo no puede verse en la orfandad que nadie quiere para un jefe de Estado. Independientemente de los resultados, ¿no? Por algo la línea de gobierno funciona como funciona. Yo tengo un ministro de Relaciones Exteriores para que, dado el caso, sostenga la política exterior del país, en este caso representado por mi gobierno, y yo tengo también un ministro de Justicia, digo yo, que debería ser mi principal asesor jurídico. Así es. ¿No? No los hemos visto, efectivamente. La carta es muy diciente, ¿no? La carta está muy desnuda. No hay nada más que un papel simple y la firma del presidente de la República. La política exterior, en este caso específico, la hizo un expresidente del Consejo de Ministros como Pedro Cateriano. Así es, y lo hemos tenido acá. Y eso es increíble. Y lo hemos tenido acá. Yo creo que esta conversación que tuvimos el lunes tuvo mucho efecto. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por acompañarnos esta mañana. Vámonos con información en vivo. Carla Jarada, ¿qué nos cuentas? Así es, Enrique, gracias. Tenemos información de último minuto, viene desde el Poder Judicial, y es que el primer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Richard Concepción Carguancho realiza la audiencia de prisión preventiva para el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Santiago Chau, por el caso de la línea 1 del Metro de Lima. Eso también que tiene que ver con el caso de Odebrecht. Repito, entonces, el primer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Richard Concepción Carguancho realiza la audiencia de prisión preventiva para el exfuncionario Santiago Chau por el caso línea 1 del Metro de Lima. Ahora, ¿quién es este señor Santiago Chau por el caso línea 1 del Metro de Lima? Bueno, yo estaba buscando aquí un poco de información para hacer un recordaris, y este señor en octubre último se le encontró, esto es información de la policía, ¿no es cierto?, una cuenta en Andorra. Esto lo señalaba un documento de la policía del Principado, y participó en el comité que otorgó la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. Por eso, pues, tal vez es información importante que ha tomado en cuenta el juez Concepción Carguancho para estar dando esta, esta información en estos momentos, o tomar esta decisión de prisión preventiva, ¿no? Más adelante les vamos a estar dando más información respecto a este tema, porque este funcionario además trabajó en el comité de licitación de la línea 1 del Metro de Lima, quien adjudicó además la obra de más de 400 millones de dólares a la constructora Odebrecht. Nada más y nada menos. Más adelante les vamos a dar más detalles. Ahora les contamos que el Ministerio Público envió a Brasil el pedido para interrogar al ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Este requerimiento es parte de la investigación preparatoria que afronta el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. El fiscal Juárez Atoche consideró que la colaboración de Barata es clave para determinar si su despacho presenta una acusación fiscal contra los esposos Humala Heredia vinculados al caso Odebrecht. Bueno, vamos a irnos a una pausa rápidamente. Yo te quiero comentar, Carla, nos acaban de pasar el editorial del diario Washington Post, ¿no?, que dice, una traducción rápida, dice: vacar al presidente peruano haría más daño que bien. Y un fragmento traducido: habiendo sido elegido limpiamente, sería vacado por iniciativa del oponente a la que derrotó bajo cargos vagos y luego de un proceso de una semana de duración. La señora Fujimori, quien orquestaba ya la remoción de 3 miembros del gabinete y apunta también a varios jueces, parece decidida a desmantelar el gobierno pieza por pieza.
Eso no es lucha contra la corrupción, eso es abuso de poder. Editorial del Washington Post de esta mañana. Así es, vamos a ver qué dicen los Jorge que son nuestros invitados. Jorge del Castillo, congresista del APRA, y Jorge Castro, congresista del Frente Amplio. Vamos a ver cómo vamos con las matemáticas el día de hoy. Pero vamos a los exteriores, ¿no es cierto?, de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a regresar con mucho más. Estamos atentos, en este caso ya, a la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Van llegando los congresistas a la sede del Parlamento. Volvemos con más. Un viaje hacia el pasado, en las voces de talentosos artistas. La Misa Criolla de Chabuca Granda. Llegaré al altar de Dios. Composiciones llenas de nostalgia, escritas por la cantautora en el año 1969, dedicadas a su hija Teresa Fuller. Su gracia y merced. Y les damos desde ya la bienvenida y les deseamos unas lindas Navidades al estilo peruano. Sonidos del Mundo. Este viernes a las 9:30 de la noche. TV Perú. Somos todos. Alegría, alegría, felicidad, viene nuestro niño Jesús. Les tenemos un programón para ustedes, un programón navideño. Como debe de ser, con canciones navideñas, con interpretaciones que nos van a hacer del deleite de todos ustedes, aquí en Una y Mil Voces. Tenemos un rey. Debemos de ir a buscarlo. ¡Vamos! Arriba, pájaros del mundo. 5 excéntricos pájaros muy diferentes entre sí emprenden un viaje lleno de aventuras y mucha música, en busca de respuestas sobre los problemas del mundo. Ya no corre aire por debajo de nuestras alas. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para detener el caos, la desunión en nuestro planeta. Pájaros, dirigida por Lourdes Velochaga, en Tercera Llamada. Una puesta en escena para toda la familia en esta Navidad. Este lunes 25 de diciembre a las 7 de la noche. Por TV Perú. Somos todos. En todas las canchas, en todas las jugadas, en cada punto, en cada grito de gol. Está siempre TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 9. TV Perú, somos todos. La Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. Contundente mensaje a la nación. Presidente Pedro Pablo Kuczynski se dirigió anoche al país y exigió a la mayoría parlamentaria que respete la decisión del pueblo. Mandatario afirma que sus vicepresidentes no serán parte de un gobierno que nazca de forma antidemocrática. Voceros de Fuerza Popular criticaron un mensaje del primer mandatario por condicionar la renuncia de sus vicepresidentes. Afirman que se trata de una actitud antidemocrática. Gran expectativa a nivel nacional por debate de pedido de vacancia presidencial en el Congreso de la República. Jefe de Estado tendrá un mínimo de 2 horas para exponer su defensa. Marchas en todo el país. Ciudadanos salen a las calles exigiendo que se vayan todos los corruptos. Simpatizantes de Fuerza Popular se enfrentaron a manifestantes del colectivo No a Keiko en el centro de Lima. Ya se encuentra en el Perú la misión de la OEA que observará la situación política del país. Organismo internacional estará presente en el Congreso durante histórico debate de vacancia. Tras reducción de sanción, Paolo Guerrero jugaría los 2 partidos amistosos de la selección ante Croacia y Finlandia. El capitán de la selección apelará al TAS para que castigo le sea levantado totalmente.
Muy bien, seguimos con la expectativa. Estamos justamente esperando la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski rumbo al Congreso de la República, así que nos trasladamos a los exteriores de su casa con nuestro compañero Mijael Medina. Mijael, ¿cómo estás? Adelante, ¿cuál es la información? Compañeros, día importante para la política nacional, para el destino del país. Precisamente ya vienen llegando diferentes ministros de Estado a la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski en un inicio. Primero ha llegado el ministro de Defensa Jorge Nieto. Él vino acompañado, resguardado con su seguridad. También ha llegado el canciller Ricardo Luna, además del congresista Violeta. Hace aproximadamente algunos minutos también han llegado 2 observadores de la OEA a reunirse previamente con el presidente de la República, como él lo había ya días antes solicitado. Se trata de Jean-Michel Arrigui y Gustavo Sinosi. Ellos dos ya se encuentran dentro de la vivienda. Se ha incrementado también la seguridad en los alrededores de la casa del presidente. Alrededor de unos 25 policías ya habrían llegado también hace aproximadamente unos 20 minutos, resguardando fuertemente la calle 9 de Girón Choquehuanca. Precisamente ya se ha cerrado también los accesos vehiculares y peatonales. Hasta hace algunos minutos se podía transitar con normalidad los vehículos, pero en estos momentos ya no está dejando la policía transitar a los vehículos. Están llegando entonces los ministros de Estado. Repito, ya ha llegado el ministro de Defensa Jorge Nieto, también ha llegado el ministro de Educación y del Wexler, el canciller Ricardo Luna y también el congresista Violeta. Se espera también, estamos ya a la expectativa, todos los medios nacionales e internacionales, a la llegada de los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Nosotros vamos a continuar aquí también para informar ya en pocos minutos cómo se desarrolla la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski hacia el Congreso de la República, donde tendrá aproximadamente 2 horas para sustentar su defensa acerca de este pedido de moción de vacancia presidencial, que durará aproximadamente entre también 7 a 8 horas, según lo indiquen allí en el Congreso de la República los parlamentarios. Y mil gracias por esta información. Entonces estamos a la expectativa. Nosotros vamos a estar poniendo en pantalla en chiquito, por supuesto, para estar atentos a la salida del presidente, seguramente acompañado por sus vicepresidentes, que ya lo ha anunciado desde anoche. Pero nosotros desde aquí, desde estudios, seguimos, ¿no es cierto?, analizando cuál es el panorama en el Congreso de la República. Las matemáticas todavía no están claras, por supuesto. Algunos han adelantado opinión, algunos no. Y vamos a seguir viendo qué sucede desde estudios. Enrique Chávez va justamente a conversar con Jorge del Castillo. Recuerde que hoy hay transmisión oficial, ¿no es cierto?, por señal de TV Perú, así que usted va a poder ver durante todo el día este debate. Recordar que empieza a las 9 de la mañana con la presentación del presidente, 2 horas junto a su abogado defensor, como el señor Borea. Luego de allí él se retirará. Empezará el debate que durará, bueno, supuestamente y oficialmente las bancadas tendrán 4 horas, pero entre las interrupciones puede durar hasta 8 horas. Y luego, por supuesto, se procederá a votar si hay vacancia o no. Todo eso por nuestra señal. Ahora sí, le doy pase a... Así es, Carla, por la señal abierta del Canal 7, ¿no? Además, pues, de, por supuesto, pues el 7.3, la situación amerita que la señal nacional de la televisión pública se ponga, pues, a servicio de la ciudadanía, que pueda enterarse de cada detalle. Así que la transmisión va a ser ininterrumpida, ¿no?, especial, y se va a cubrir todo el debate hoy en el Congreso. Uno de los congresistas siempre preocupado no solamente por el destino político y democrático del país, sino también por cómo se imbrica con la economía, Jorge del Castillo. Ya comentábamos fuera de cámara. Jorge, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi chiquilla es la primera baja. Lo pasan 2 meses para adelante. A pedido de los postores, según reconoce la propia Proinversión. Pero es que imagino que la motivación es justamente la inestabilidad política. Pues. O sea, ¿quién se mete a invertir 2.000, 3.000 millones de dólares en un marco de incertidumbre política, donde no sabemos quién es el presidente mañana, si va a haber elecciones el próximo año? O sea, mira el impacto que causan estas cosas. Es así. Escenarios. Primer escenario, hay que decirlo, lamentablemente, el más probable, ¿no? En términos de las proyecciones que se hacen de los votos y lo que se han adelantado. Y vamos a decirlo así, ayer hemos estado con el congresista Arana acá. Hasta ahora lo que se ve es que el Frente Amplio iría por la vacancia, más los 70 votos confirmados del fujimorismo. Estamos hablando de 80. Están a 7 votos, ¿no?, de una vacancia que la señora Vilca toma, el señor Rosas, los propios parlamentarios en su bancada aprista, ¿no?, que están a favor, Mauricio Mulder.
es probablemente el congresista que más sustento político le ha dado a esta situación. Así que es muy probable que se llegue a los 87 votos. Primer escenario. Asume el vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Qué podríamos esperar de esa situación? Quizás se tendría que ser un gobierno de mucho más amplia base, ¿no? Pero a tenor de lo dicho ayer por el presidente Kuczynski, el que dice, los dos, refiriéndose a... Y con ellos al lado. Claro, no están dispuestos a asumir un gobierno que nazca de la ilegalidad, ¿no? Eso es lo que he dicho, de este abuso. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que ellos también van a renunciar. Pero eso puede ser una estrategia política para decir, ojo, que acá se puede sembrar el caos, o es una realidad, porque uno dice, allí estaría jugando seguramente el gobierno la carta del recurso internacional, que lo comentábamos antes con el internacionalista Miguel Rodríguez Mackey, pero en términos reales uno dice, en unas nuevas elecciones, pues Peronos por el Cambio tampoco creo que tenga pues un gran arrastre. ¿Políticamente tendría algún sentido esto de hacer renunciar a los vicepresidentes? Para mi juicio lo mejor sería seguir el nacional, ¿no? El primer vicepresidente haciendo un gobierno. Ahora, nada garantiza que esta misma mayoría, el día más adelante, entonces me acuerdo de Chincheros, me acuerdo de esto y empieza a hacer la guerra de nuevo. Ese me imagino es el criterio ya que va primando. Porque varios de ellos habían pedido la renuncia de Vizcarra cuando fue la crisis del tema de Chincheros. Y entonces ahora ya no. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero si fuera el caso, creo que le corresponde al señor Vizcarra hacer una amplia convocatoria. Cuando hablamos de amplia convocatoria, ¿de qué estamos hablando? ¿Es integrar a sectores políticos, es integrar más directamente al fujimorismo, que hasta ahora, en fin, tiene cargos, pero no integrado al gabinete? ¿Podría haber integrantes del APRA? ¿De qué estamos hablando? El papá de Vizcarra es aprista, moqueguano aprista. Sí, sí, él fue constituyente con Aya La Torre, nada menos. Así ¿no? que... Si es que buena escuela tiene que haber tenido. Ajá. Ahora, me parece que una convocatoria de amplia base tendría que comprender al mayor número de partidos, quizás no unanimidades, pero sí. Y también gente de la sociedad civil, gente muy acreditada, que refuerce tanto, digamos, en personalidad como actitud psicológica y en conocimiento del país para ser un gabinete de calidad. Personalidad, actitud psicológica. Ayer el presidente, que yo creo que dio un buen mensaje, ¿no? Sí, claro. Ha sido, por lo menos mejor el del domingo. Ha sido el mejor que le hemos visto, ¿no? En medio de esta crisis, ¿no? Sí. Nos referimos. Probablemente es lo que siempre debió hacer, un mensaje a la nación leído, directo, contundente, con la entonación del caso, cuando había que meter el énfasis. Pero él, una de lo que ha sorprendido, ha dicho, me equivoqué en términos de mi actitud de apertura y de diálogo, me equivoqué, ¿no? Esto era para ir a la confrontación y ya vemos cuáles son las consecuencias. ¿Es posible esperar entonces una identidad distinta del gobierno, ya sea con Kuczynski, ya sea con Vizcarra, de aquí en adelante? Yo no sé si se equivocó realmente, porque siempre una ruta de diálogo es mejor a una ruta de confrontación. Donde se equivocó, en todo caso, fue en las decisiones de hace X años, ¿no? Que ahora salen a flote y que dan lugar a esta situación. Esa sin duda es una equivocación profunda, que es la que lo tiene aquí. Claro. Si tuviera otro congreso no estaría aquí, pero el hecho es que estás poniendo en bandeja, pues... Claro, entonces no es que esto está pasando porque no hice cuando Saavedra el tema. Hubiera pasado igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la causa no es el tema de Saavedra, la causa viene de antes. Pero en fin, habrá consejeros o consejeras que le dicen adopte estas posiciones. ¿Cuál es su percepción con respecto al fujimorismo? ¿Qué quiere el fujimorismo? Mira, hemos hablado antes. Usted, me acuerdo, decía, no sabe muy bien qué quiere y ahora, claro, ahora el fujimorismo además está jochado por el tema judicial, que no es poca cosa. Entonces, uno dice, ¿a dónde va a fugar? Metafóricamente me refiero. En primer lugar, quisiera referirme a la marcha esta que hizo el Frente Amplio ahí. ¿No? Me parece de una, no sé cómo llamarlo, no quiero mal calificar, pero es una cosa absolutamente impolítica, ¿no? O sea, marcha contra el golpismo fujimorista, ese era su lema. Lo escuchaba a Arana decir eso, y resulta que ellos son los que encabezan la moción de vacancia con el sustento del fujimorismo. No, y ellos son los que en buena medida con sus 10 votos están garantizando la vacancia. Entonces, si no estuvieran esos 10 votos, otra sería la historia. Hay una contradicción. Entonces, han sido instrumentados, pareciera, para que ellos se pongan adelante, ¿no?
y el fujimorismo con todos sus votos va atrás. Si es que eso que contra el golpismo fujimorista es una hipocresía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, el fujimorismo está aprovechando esto. Yo he visto muchas actitudes reactivas, ¿no? Y malas decisiones, ojo, malas decisiones, 3, 4 veces. Bueno, ahora se montan en este carro, entonces da toda la sensación de un ánimo de venganza, ¿no? Vamos a acabar con este señor que nos ganó la elección. Ahora, pero esa es la anécdota. Yo quisiera ir un poco más al fondo del tema, ¿no? Como aprista, como persona que en la escuela de ahí de la torre del partido he aprendido a defender la democracia, defender las libertades, garantizar el crecimiento del país, en la responsabilidad de haber sido primer ministro, ¿no? Uno aprende que tiene que ser sumamente serio con las cuestiones de Estado. Entonces, las consecuencias de una decisión de este tipo no son fáciles. Ya hemos comentado la primera baja de esta fuerte inversión. ¿Vendrán otras? Seguramente vendrán otras. Porque si fuéramos a nuevas elecciones, nadie toma ninguna decisión mientras no se defina quién gana la elección. Y eso implica por lo menos medio año más de espera. Miren todo lo que estamos. Y si no fuera un tema de elecciones, si no fuera el señor Vizcarra de presidente en la opción de la vacancia, pues no creo que consolidaría para la mente de mucha gente, de los actores económicos principalmente, una situación sólida. Habría que ver primero cómo actúa, cómo va a ir formando sus decisiones. ¿Qué decisiones toma? ¿Qué gabinete forma? ¿Qué relación tiene con la mayoría parlamentaria? Lo cierto es que Vizcarra retrocedió rápidamente con el tema de Chinchero y él renunció y dijo, no, yo me voy a... Entonces, claro, tampoco hay una referencia de cómo va a enfrentarse a una bancada como la fujimorista. El APRA, ¿cómo queda el APRA? El APRA tiene solamente 5 congresistas, pero básicamente... hay 3, usted mismo, Javier Velázquez y Mauricio Mulder, que tienen mucho protagonismo dentro del Parlamento, probablemente por la experiencia de ustedes, sin quitarles ningún mérito, pero por el otro, por el bajo nivel que también tiene el Congreso, ¿no? Que hace que gente pues con solvencia política, con experiencia o con formación, destaque de alguna forma, también ocurre. Algo así como en el reino de los ciegos. No digamos exactamente, pero el mismo Mauricio Mulder, incluso quienes no estén de acuerdo con él, pues hay que reconocer que el tipo tiene pues una solvencia para expresar y para haber empaquetado y sustentado el concepto de vacancia como no la tiene casi ningún fujimorista. ¿Cómo queda el APRA después de esto? ¿Cómo van a ser las heridas? ¿Cómo se van a restañar? ¿Cómo el electorado aprista cree, o el electorado potencial? Porque evidentemente Alan García decía en este plenario extraordinario que tuvieron, bueno, el Perú debe ver que aquí tienen un partido, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar ante esto? ¿Cómo teme usted? Mira, yo personalmente sigo pensando el tema. Toda la noche pensando el tema. Porque realmente eso... es una cuestión muy delicada. Yo tuve una participación muy activa en el 2000 en el tema de la sucesión, la transición, por supuesto, transición democrática, ¿no? Usted ayudó a poner a Paniagua, a encuadrar a Paniagua donde estuvo, ¿no? Y lo impulsamos para que asumiera, ¿no?, el presidencia del Congreso, presidencia de la República. Y bueno, y era un hombre con todas las condiciones para eso, ¿no? Entonces, yo creo que el rol del partido, más allá de sus votos, está en el alto mensaje cívico y democrático que tiene que dar. O sea, el aprismo tiene que dar en esta sesión una demostración de docencia política de alto nivel. Eso es lo que, ante la aridez del debate, el otro día el debate francamente era para correr, Oiga, no había, yo pensé que alguien iba a sacar pues, una serie de consideraciones respecto al concepto de la incapacidad moral permanente, ¿no? Ni se ha tratado. No se entiende. Incluso la moción está mal redactada, pero no teme, es un cliché a estas alturas, pero votar por la vacancia no es, si usted le atribuye esto a la izquierda, ¿por qué no se lo atribuye al APRA? Votar por la vacancia finalmente no sería, dentro de su orden de ideas, ser un furgón de cola del fujimorismo. Yo sé que hay matices, yo sé que hay responsabilidades de Kuczynski, yo sé todo esto, pero al final cuando estás entre esta disyuntiva que votas por la vacancia o te abstienes o niegas la vacancia, no forzosamente son los grupos políticos furgones de cola del fujimorismo. En el año 2004 nosotros presentamos una moción de suspensión temporal de Alejandro Toledo y nos hicieron
a cada rato nos lo recuerdan, golpistas, ustedes quisieron vacar, quisieron romper el orden constitucional y ahora les da igual. Cuando en ese momento sí había causales concretas, las firmas falsas, el no reconocimiento, caray, y probado. Hoy día estamos ante una... Yo tengo aquí la moción. La moción se fundamenta en dos presuntas mentiras. Una que dijo que no había sido financiada su campaña electoral, nadie ha probado que haya sido financiada, y la otra que sí es una completamente, acá sí mintió el señor Kuczynski, dijo no tengo ninguna relación ni he tenido, y resulta que sí las había tenido. La pregunta es, esa mentira o esta inexactitud, como queramos llamar, constituye una causal de incapacidad moral permanente. ¿Ese es el tema? O sea, si mañana a una persona que dice yo no he recibido dinero de la corrupción general y le reencuentran que sí, que recibió vía un socio, eso es causal, entonces esa persona no podrá ni postular, y si postula la vacarán en el primer día. Cuidado con esas cosas. Creo que los intereses, los altos intereses del Perú están por encima de una coyuntura de este tipo. Terminemos con el último escenario. Luis Galarreta, presidente de la República, porque a diferencia de lo que usted señala con Paniagua, que había pues una explosión de corrupción en nuestras pantallas de televisión, ahí se fuerza la renuncia de los dos vicepresidentes, tenías un Congreso que no era de mayoría fujimorista, que podía construir una mayoría de otras características. Y que renunciamos todos para facilitar la transición. Exacto, había pues un espíritu de desprendimiento, ¿no? Que yo no sé si es el mismo ahora. Pero aquí el fujimorismo tiene el control básicamente del Parlamento. Es muy difícil que, por ejemplo, Luis Galarreta fuera a renunciar al ser presidente del Congreso. Es muy probable que él asumiera transitoriamente la presidencia de la República en caso los dos vicepresidentes renunciaran. ¿Cuál sería el escenario en esas circunstancias? Bueno, él tiene que convocar a elecciones inmediatas, presidenciales, ¿no? Ahora, ¿qué pasemos con el Parlamento? Porque a quien elijas tú, con una mayoría parlamentaria tan abrumadora, ¿no? Va a estar en una situación, si elegimos a alguien de fujimorismo, tendrían todo el poder, peligroso. Si elegimos a alguien que no es del fujimorismo, sino que contendió con ellos, ¿cuánto tiempo más durará? Y cualquiera que fuera el elegido, su periodo es de 3 años, es para completar la 28 de julio del 21, y no puede postular para la siguiente. Por eso a ellos no les gusta mucho la idea de... las elecciones generales terminarían en 21 igual. Así es, porque el Parlamento está elegido hasta el 21 y esto es para completar el periodo de los renunciantes. Entonces, no es el caso del 2000 en que Ejecutivo y Legislativo se disolvieron para dar paso a un nuevo gobierno completo. Esa es una contingencia muy importante, es una diferencia fundamental. Muy importante, no sé si la habrán evaluado, pero eso es importantísima. Ahora, si queremos un nuevo periodo de 5 años, entonces renunciemos todos. Yo estoy dispuesto. Jorge del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Qué grave la situación del país, independientemente de donde uno, de la opinión y donde uno esté parado, es una tristeza. Y en este Valle de Lágrimas, por lo menos lo de Paolo ayudó a un bálsamo un ratito, ¿no? Había este meme del presidente Kuczynski llamando al abogado de Pablo Guerrero, ¿no? Sí. Ahora, Alberto Borea es un hombre, yo sé que no es el mejor amigo de los apristas, ¿no? Pero es un hombre elocuente. Esperaría algún tipo de intervención que seguramente va a tener un carácter bastante político, ¿o no? Por algo fue formado en las candelas del APA. Así es. No nos olvidemos. Alguien me decía que le queda a Tito Borea de la Aprista a veces entrar un poquito así me bajo y se espera, nos imaginamos que va a ser una exposición bastante frontal con el fujimorismo, ¿no? Dada la historia de Alberto Borea. Con el documento del 93, como dice él. Con el documento del 93, defendiendo esos fueros, las vueltas que da la vida. Jorge del Castillo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Ojalá, en fin, es un lugar común, pero realmente con el escenario que nos está describiendo el parlamentario Jorge del Castillo, la serenidad debería imponerse, ¿no? Y habrá que pues escuchar los argumentos del presidente y calcular todos los escenarios que podemos tener a partir del día de mañana. Gracias, Jorge del Castillo. Nosotros continuamos en vivo con información. Carla Jarada.